Cinco valiosas. Cinco cosas valiosas que debemos aprender de Jesús. Entonces, por medio de la palabra del Señor, vamos a estudiar. Nosotros decimos que somos cristianos, que somos hijos de Dios, y la palabra cristianos hace referencia a alguien que cree y vive siguiendo los pasos de Jesús. Eso es la palabra cristiana. Entonces nosotros a través de esto vamos a ver 5 cosas muy importantes que debemos aprender de Jesús. De Jesús debemos aprender todo, pero en esta noche vamos a estudiar 5 cosas. Para ello, como hemos leído el versículo que dice, ejemplo os he dado para que como yo hice, vosotros también hagáis. Así que si somos cristianos, si decimos que somos hijos de Dios, debemos hacer lo que Él nos dejó y lo que Él nos enseñó. Y vamos a mirar la primera cosa que debemos aprender. Dice, no te enaltezca a causa de los aplausos. ¿A quién no le gusta o no le agrada los aplausos, los halagos? Cuando hacemos algo y nos sale bien, entonces nos gusta que nos diga, ¿quién no? Y vemos que los artistas, grandes predicadores, grandes poetas, en fin, que hacen sus hazañas, sus predicaciones, y el público les aplaude, entonces se sienten enaltecidos. Pero dice que nosotros no debemos engrandecernos sobre esto. Dice, ¿a quién no le gusta recibir elogios, aplausos de los demás? Por supuesto que a todas las personas les gusta que se les elogie, aplaudan por sus méritos. Sin embargo, esto no puede ser motivo para enaltecerse y mucho menos creerse más que los demás. Esto lo logré o esto lo hice porque yo fui a la universidad, porque yo soy inteligente, porque yo y yo y yo. Entonces dice que nosotros no debemos, dice, cuando Jesús entró su entrada triunfal a Jerusalén, vemos que mucha gente le seguían tanto adelante como atrás, le tendían las palmas, le tendían sus mantos para que él pasara y decía, aquí el rey de, gritaban pues, Hosana al Hijo de Dios. Todos le hacían la venia, todos le hacían homenaje, todos le daban la bienvenida para que entrara. Pero, ¿qué sucedió? Esas mismas personas que le gritaban allí, Hosana al Hijo de Dios, ahora, cuando Jesús fue crucificado y cuando Pilato preguntaba qué hacer con este, ellos decían, crucifícale, crucifícale. Entonces, esa mismo, si Jesús se hubiera engrandecido, se hubiera enaltecido con aquellos aplausos y aquellos homenajes que le hicieron al entrar, y ahora mire lo que hacen, crucifícale. Entonces, nosotros entendemos que humanamente nos hubiéramos desalentado, hubiera sido un chasco muy grande, porque nosotros sí nos enaltecemos. ¿Cómo es que este me hace esto? Dice, me alaba y luego ahora me pone zancadilla. Así, por lo tanto, Jesús, todo lo que él hacía, sabía que estaba conectado con el Padre y no se enaltecía para nada, no se creía
en todas esas palabras halagüeñas que le hacían. Él solo confiaba en su Padre Celestial. Así que ya hemos visto que nosotros no debemos enaltecernos a causa de los halagos o de los aplausos. Jesús nunca se enalteció a causa de los aplausos de los demás, sino que siempre reconocía que todo lo que hacía era de parte de Dios. Es un ejemplo a seguir. Nosotros todo lo que hacemos es porque Dios, lo bueno que hacemos porque Dios nos lo permite, porque Dios nos ilumina, porque Dios nos está guiando en todo ello. Así que vamos entonces a mirar la segunda cosa que debemos aprender de Jesús. No permitas que tu corazón se dañe a causa de la traición. Como veíamos, a Jesús le hicieron y luego lo traicionaron. Y con las mejores, con quien más se portó y a quienes más amaba, allí fueron los que más duro le dieron. Y eso puede pasarnos a nosotros como humanos. Tenemos a nuestros hermanos y los apreciamos, pero a veces Satanás los agarra para hacernos también un mal. Y dice, sabiendo Jesús que Judas lo traicionó, nunca lo despreció, ni lo hizo a un lado, sino que tuvo amor y misericordia para con él, al igual que con sus otros discípulos. Tanto así que se conmovió al momento de revelar que Judas le iba a entregar. Ya Jesús sabía que Judas lo iba a entregar, pero sin embargo, Jesús nunca le demostró un desprecio, un desdén. Así que siempre estaba con él. Y dice, desde el día que Jesús escogió a Judas, él sabía que lo iba a entregar. Pero Jesús, como dijimos, no se limitó en tratarlo mal, sino siempre lo trató con bien. Siempre estuvo igual que los demás discípulos. Y entonces dice que eso que hizo Judas despertaba más bien compasión. Jesús tenía compasión de él. Y viendo que aun cuando estaban en la mesa cenando, él dijo que el que moja conmigo el pan, ese es el que me va a entregar. Sin embargo, Jesús lo dijo, pero se compadeció del mismo Judas. Así que entonces nosotros debemos aprender esto de Jesús, que por lo general, y me pasa que si alguien me hace algo, yo le pongo un stop y ya no vuelvo a ser con la misma persona como era. Entonces, esto no es de cristianos. Si nosotros seguimos a Jesús, estamos haciendo mal. Así que, por lo tanto, nosotros debemos buscar la manera de amar al que nos hace mal. Es algo muy difícil. Entonces, dice, esto es una gran enseñanza que nadie puede llegar a sentir amor sin experimentar una traición. Para sentirnos traicionados es porque hemos amado a una persona. De lo contrario, nada, nos resbala todo. Pero si para sentirnos así es porque hemos amado a una persona. Así que no olvidemos que no permitamos que nuestro corazón se desdeñe a causa de una traición. La tercera que tenemos es, nunca permita que las tormentas te quiten la paz y el sueño. Todos pasamos por grandes dificultades. Hay momentos muy difíciles para cada uno.
Y muchas veces nos entregamos a eso de tal manera que descuidamos en realidad nuestra vida espiritual y no tenemos fe, nos olvidamos de que somos hijos de Dios y que Dios está dispuesto a ayudarnos, a escucharnos y siempre y cuando acudamos a Él. Cuando Jesús estaba en la barca, que hubo una gran tormenta, vemos que era tan fuerte la tormenta que el agua se metía, las olas caían en el barco y todos estaban desesperados, todos estaban así asustados por lo que estaba sucediendo. Pero vemos que Jesús estaba confiado, se había retirado a dormir, no porque él no sintiera por dormido, que no sintiera lo que estaba sucediendo, pero él sabía que estaba unido a su padre y que su padre lo iba a ayudar. Eso mismo es lo que el Señor hace con cada uno de nosotros cuando confiamos en Él. Dice, las habilidades y dones espirituales que cada persona posee han sido otorgadas por Dios y no hay nada que el hombre pueda hacer por sí mismo, sino que todo lo que tiene es por la gracia de Dios. Todo lo que nosotros tenemos es por gracia de Dios. Debido a los dones, muchos llegan a creerse independientes de Dios, pero la verdad es que los dones son para que Dios se lleve toda la gloria de la gente. No es para nosotros, es para Dios. Por eso dice que no debemos permitir que nuestras habilidades te hagan, estábamos hablando era de la tercera. Dice, todavía estaban navegando cuando se desató una tormenta tan fuerte que las olas se metían a la barca. Mientras tanto Jesús dormía. Jesús decidió dormir en medio de una tormenta para enseñar a sus discípulos que ni la peor situación podía robarle la paz y el sueño. Y personalmente me pasa eso, que si algo está sucediendo, yo paso una noche en blanco, ya sea algo personal en mí o ya sea con mis hermanos, en el caso de las enfermedades, en el caso de Anabel. Eso, he tenido muchas noches de desvelo pensándolos, pero esto sucede porque no confiamos en Dios. Así que, y cuando hay problemas en el hogar, en la casa, con los hijos, como ya sea también la economía, cualquier clase de problema, entonces nosotros no debemos desvelarnos, entregarnos al desespero, sino que tenemos que hacerlo de Jesús, confiar en su Padre y estar tranquilos y esperar las respuestas de Dios. Si nosotros oramos, debemos esperar las respuestas de Dios. Así que ahora dice la cuarta, no permita que tus habilidades te hagan independiente de Dios. Entonces, como yo sí puedo, como yo lo sé hacer, como estoy capacitado, entonces no necesito de nada, yo lo puedo. Pero por mucho que nosotros sepamos, siempre tenemos que depender de Dios. Ponernos de rodillas cuando tenemos algo que hacer, cuando tenemos algo pendiente, entonces debemos ponernos de rodillas y pedirle a Dios su ayuda. Y vamos a realizarlo, pero con su ayuda. Vamos, dice, las habilidades y los dones espirituales que cada persona posee han sido otorgados por Dios. No hay nada que el hombre pueda hacer por sí mismo, sino que todo lo que tiene es por la gracia de Dios. Debido a los dones, muchos llegan a creerse independientes de Dios, pero la verdad es que los dones son para que Dios se lleve toda la gloria y no la gente. Yo soy la vid, dice él. Yo soy la vid
y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podemos hacer. Eso es lo que nos dice el Señor en esta noche. Y siendo Jesucristo el Hijo de Dios y teniendo todas sus capacidades para hacer los milagros, para hacer lo que debió sanar, todo lo que hizo, sin embargo, siempre estaba dependiendo del Padre Celestial, de su Padre Celestial. Si iba a hacer un milagro, él alzaba sus manos, su mirada al cielo y clamaba por la bendición y la aprobación del Padre. ¿Cuánto más nosotros? O sea que Jesús, siendo el Hijo de Dios, nunca actuó independiente del Padre. Siempre estuvo unido a su Padre Celestial. Y eso es lo que nos dice hoy a nosotros, que nosotros también, si somos cristianos, somos seguidores de Él, debemos hacer lo mismo que Él nos hizo. Bien, así que, por lo tanto, nosotros debemos estar siempre unidos al Padre Celestial. Y tenemos la quinta, dice, no pierdas la pasión por la salvación de un solo individuo. Muchas veces se ha oído y dice, en tanto tiempo y solo un alma se fue bautizada, como que nos desalentamos. Tantas personas se han invitado y solo una persona o dos vinieron. Fue una viejita o un viejito, un niño, decimos. Así que como que eso nos desalienta, pero vemos que el Señor nos dice en su palabra que en el cielo hay fiesta por un pecador que se arrepiente. Así que, por lo tanto, nosotros no debemos desalentarnos a causa de que las personas no son gran cantidades las que se convierten. Con que estemos nosotros convertidos, con que le demos el mensaje a otra persona y el Padre Celestial a través de su Espíritu Santo la convierta, entonces debemos sentirnos satisfechos y hemos hecho una gran obra, porque por esa alma también Cristo murió en la cruz. Para Jesús, una persona es importante, tanto así que aún estando en la cruz, estando Jesús en la cruz, después de haber sido torturado y estando a punto de morir, se tomó el tiempo para salvar un ladrón que creyó en él. Aún muriendo, él salvó a un ladrón. Eso fue de gran satisfacción para el Señor Jesús. Aún en su muerte, aún en la cruz, en medio de tanto sufrimiento, y que aún allí, él viendo que a tantas personas les había servido, que a tantas personas les había hecho milagros, que todos lo vieron y aún estaban era gritándole, crucifícale, crucifícale. Pero allí hubo uno. Mientras que uno le dijo, si eres el Hijo de Dios, en duda le dijo, lánzate abajo, desciende de la cruz. Pero vemos que el otro le dijo, el otro demostró su amor, su fe, creía, aunque se sentía indigno, dice, nosotros estamos aquí porque lo merecemos, pero este nada ha hecho. Y eso, con solo creer en Jesús, lo salvó. Allí el Señor, él le pidió, le dijo, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y el Señor le dijo, de cierto te digo hoy, que estarás conmigo en el reino de los cielos. Así que, por lo tanto, eso fue un aliciente, un bálsamo para Jesús y debe ser para nosotros seguir el ejemplo de Jesús, que él por una sola alma aún se sacrificaba.
aún hacía hasta lo imposible para que esa alma se salvara. Y eso nosotros debemos alegrarnos también por una alma, ya sea un niño, sea un joven, sea un anciano, sea una persona iletrada o sea un estudiado, pero que debe llenarnos de gozo que un alma llegue a los pies de Jesús. Para Jesús una persona es importante, tanto así que aún estando en la cruz, después de haber sido torturado y estando a punto de morir, se tomó el tiempo para salvar a un ladrón que creyó en él. Y dijo Jesús, acuérdate de mí. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Eso nos lo explica Lucas. También dice, el creyente debe enfocarse el creyente no debe enfocarse en la cantidad, sino en el valor que tiene una alma para Dios, porque hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Así que, por lo tanto, nosotros debemos sentir una gran alegría cuando un pecador se arrepiente y viene a los pies de Jesús. Debe ser causa de alegría y por lo tanto nosotros también debemos buscar las almas para que vengan a los pies de nuestro Salvador. Tenemos aquí también algo más que nosotros debemos estudiar, aprender y que hasta lo último nosotros debemos estudiar, escudriñar la vida de Jesús para que así nosotros podamos seguir sus pasos. Algo muy importante que debemos aprender hoy, algo más de Jesús. Todos sabemos que cuando Jesús murió y lo sepultaron, cuando resucitó, que los discípulos y María fueron al sepulcro, vieron allí que él ya no estaba, pero observaron algo muy bonito, que fue que el sudario estaba doblado allí. Eso tiene un significado muy importante y vamos a estudiarlo. Vamos a leerlo. Como le dije, entre las 5 cosas importantes que debíamos aprender está también una más. Y es esta, dice que en las tradiciones de los judíos, dice, en estas tradiciones encontramos una que se asemeja mucho a lo sucedido con el sudario de Jesús. Se trata de una costumbre diaria entre los amos y los siervos. Estas costumbres eran inculcadas a los judíos desde su niñez y se cumplía así. Cuando el siervo preparaba la mesa para la comida de su amo, se esforzaba por cumplir esta tarea de la manera que su Señor le ordenaba. O sea, cuando el Señor nos está pidiendo que hagamos, nos está pidiendo que sigamos sus caminos, debemos hacerlo como un verdadero siervo, seguirlo y hacerlo de la manera en que el Señor lo está pidiendo. Dice, una vez que la mesa estaba preparada, el amo se sentaba durante ese tiempo, Durante ese tiempo, el siervo permanecía fuera de la visión del amo a la espera que éste terminara de comer. O sea que venía, arreglaba la mesa, todo como se le ordenaba, y luego salía y se ponía en un lugar en el cual el amo no lo veía. Él tenía que permanecer allí a la espera.
Dice, cabe destacar que el siervo no podía sentarse a comer hasta que su amo terminara su comida. Una vez terminado, el amo se levantaba, se limpiaba la boca, la barba y los dedos con el lienzo y lo dejaba en la mesa. El lienzo arrugado significa he terminado. Cuando él se limpiaba, terminaba su comida, lo colocaba y con eso el lienzo, cuando lo dejaban así arrugado, tenía el significado de que había terminado de comer. Por otra parte, si el amo se levantaba de la mesa y dejaba el lienzo doblado, el siervo no podía aún acercarse a recoger los utensilios de ella, sino que hasta que su dueño regresara y terminara de comer, porque el lienzo doblado quiere decir volveré. Así que allí el lienzo estaba puesto y tenían que esperar. Pero si el lienzo estaba doblado, si el lienzo estaba doblado, indicaba que había terminado, pero discúlpeme, me enredé. Cuando el lienzo lo ponían arrugado, indicaba que ya había terminado y podían levantar. Pero si el lienzo estaba doblado, indicaba que él volvía a terminar de comer. Por lo tanto, no podía acercarse a la mesa para recoger nada. Tenía que esperar. Dice, así como la tradición lo indica, lo que Jesús quiso decirnos cuando dobló el sudario fue la promesa de su venida, de que él ascendería al cielo, pero que aún su labor no había terminado y que regresaría a terminar lo que empezó. Así que al dejar el sudario doblado, Jesús indicaba que volvería. Y nosotros tenemos que estar preparados para ese regreso. Ahora nos dicen, nosotros somos los siervos a la orden del Señor, y así como el siervo no puede sentarse a la mesa hasta que su amo regrese, nosotros tampoco podemos hacerlo. No podemos dejar de trabajar para el Señor porque hasta que Él vuelva, que podremos sentarnos a la mesa, y no a cualquier mesa, sino a la mesa de las bodas del Cordero. Así que ese es el significado que tiene el sudario doblado, que Jesús volverá. Dice, por lo tanto, procuremos estar preparados para el día de su venida. Ya hemos sido advertidos acerca de su venida. Así que estemos vigilantes, seamos prudentes, mantengamos nuestras lámparas encendidas. El novio viene de camino. Así que, hermanos, Jesucristo nos ha dejado muchas enseñanzas y por lo tanto todo lo que Jesús hizo tiene su significado para nuestra salvación. Así que esperamos que nosotros podamos prepararnos, podamos llevar completamente a cabo la obra que el Señor nos ha encomendado. Como escuchamos, Él se fue, pero dejó el sudario doblado, indicando que volverá a terminar la obra que Él había empezado. Y nosotros, como sus siervos, tenemos que hacer la obra que se nos encomendó en prepararnos y ayudar a la preparación de otros, a dar a conocer este grandioso mensaje que el Señor nos ha dado, a seguir sus pisadas. Por lo tanto, dice, miramos el último versículo de Apocalipsis 22:12. Apocalipsis 22:12, que nos dice así:
He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según fuere su obra. Hermanos, preparémonos porque según sean nuestras obras, así será nuestro galardón. Si hemos hecho malas obras, no esperemos un buen galardón. Si no hemos sido fieles en seguir sus mandamientos, si no hemos sido fieles, no hemos andado en sus pisadas, tampoco esperaremos un buen galardón. Que el Señor nos bendiga en esta noche para que nosotros tengamos en cuenta todas estas preciosas enseñanzas que el Señor nos ha dejado. Son muchas, hoy hablamos solamente de 5, pero son muchas las enseñanzas que el Señor dejó para cada uno de nosotros y entre esas especialmente de no desalentarnos porque nosotros no vemos el resultado quizás de lo que hacemos en hablar, en enseñar, y quizás unas pocas almas son las que escuchan y vienen, pero que no se convierten como quisiéramos nosotros que fueran grandes cantidades. La obra no es nuestra, la obra es de Dios y está en que nosotros, nuestro deber como siervos es de cumplirla, de seguir trabajando en tanto que el Señor venga. Si queremos sentarnos en la mesa del Cordero, tenemos que continuar preparándonos y preparando a otros. Que el Señor nos ayude para que esto no sea solamente unas palabras que hablamos y que entra por un oído y sale por el otro, sino que podamos ponerlo en práctica. El Señor nos bendiga, es mi deseo. Amén. Amén.